En este episodio del podcast, el Dr. Jordan Peterson participa en una profunda conversación con la doctora Simone Gold, una médica, abogada y fundadora de America's Frontline Doctors. La discusión abarca una variedad de temas, incluyendo la formación académica de la doctora Gold, sus experiencias durante la pandemia de COVID-19, los disturbios en el Capitolio del 6 de enero y las implicaciones de los mandatos médicos. La doctora Gold comenzó su trayectoria académica a una edad notablemente temprana, ingresando a la Escuela de Medicina a los 19 años. Asistió a la Universidad de Chicago, donde se graduó a los 23 años, y posteriormente obtuvo un título en Derecho en la Facultad de Derecho de Stanford. Los logros académicos tempranos de la doctora Gold sentaron las bases para su carrera dual como médica y abogada. Ella reflexiona sobre la rigurosa formación que recibió, señalando que la educación médica a menudo enfatiza la memorización sobre el pensamiento crítico, contrastándolo con las habilidades analíticas que perfeccionó durante sus estudios de derecho. Sus experiencias en ambos campos han moldeado su comprensión de la política de salud y el sistema legal. El deseo de la doctora Gold de mejorar el sistema de salud fue evidente desde sus primeros años, influenciado por el legado de su padre como médico. Esta ambición la llevó a explorar la intersección de la medicina y el derecho, lo que finalmente la llevó a abogar por la libertad médica y las libertades civiles. A medida que se desarrollaba la pandemia de COVID-19, la doctora Gold se involucró profundamente en la investigación del virus y sus tratamientos. Estaba particularmente interesada en la hidroxicloroquina, un medicamento que había mostrado promesas en el tratamiento de cepas anteriores del coronavirus. La extensa investigación de la doctora Gold la llevó a concluir que la hidroxicloroquina era segura y efectiva, una postura que más tarde la pondría en desacuerdo con las narrativas médicas convencionales. La convicción de la doctora Gold sobre la eficacia de la hidroxicloroquina fue recibida con escepticismo y hostilidad por muchos de sus colegas. Se sorprendió al descubrir que sus compañeros, quienes creía que serían curiosos y de mente abierta, eran en gran medida despectivos con sus hallazgos. Esta falta de indagación entre los profesionales médicos fue desalentadora para la doctora Gold, quien siempre había visto la medicina como un campo impulsado por la evidencia y el pensamiento crítico. La conversación profundiza en el papel de los medios en la formación de la percepción pública durante la pandemia. La doctora Gold destaca cómo la representación de la hidroxicloroquina por parte de los medios cambió drásticamente después de que el expresidente Trump la respaldara. Este cambio repentino en la narrativa llevó a una condena generalizada del medicamento, a pesar de su larga historia de uso seguro. La doctora Gold argumenta que la influencia de los medios en las decisiones de salud pública fue perjudicial, ya que creó un ambiente donde los médicos se sintieron presionados a conformarse con la opinión popular en lugar de confiar en la evidencia científica. Las experiencias de la doctora Gold subrayan los peligros de la desinformación y las consecuencias de permitir que las narrativas de los medios dicten la práctica médica. Ella enfatiza la importancia de la investigación independiente y la necesidad de que los profesionales de la salud hablen en contra de las falsedades, incluso cuando enfrentan un gran rechazo. La discusión se traslada a los eventos del 6 de enero de 2021, cuando la doctora Gold asistió a una manifestación en Washington, D.C. Ella describe su experiencia como oradora en el evento, donde tenía la intención de abordar temas relacionados con la libertad médica. Sin embargo, la situación se intensificó y se encontró atrapada en el edificio del Capitolio en medio del caos. La doctora Gold relata su sorpresa al verse envuelta en los acontecimientos, enfatizando que su intención era abogar pacíficamente por sus creencias. La perspectiva de la doctora Gold sobre el 6 de enero está moldeada por su comprensión de las protestas políticas en América. Ella señala que la atmósfera en el Capitolio era en gran medida pacífica, contrastando drásticamente con la representación de los medios del día como una insurrección. Esta desconexión entre su experiencia de primera mano y la narrativa presentada por los medios alimentó aún más su determinación de hablar en contra de lo que percibía como una distorsión de la verdad. Tras los eventos del 6 de enero, la doctora Gold enfrentó importantes repercusiones legales.
Fue arrestada por el FBI, una experiencia que describe como surrealista y traumática. Las tácticas agresivas utilizadas por las fuerzas del orden, incluyendo una redada estilo SWAT en su hogar, la dejaron sintiéndose deshumanizada. La doctora Gold reflexiona sobre el costo emocional de ser tratada como una criminal por su participación en una protesta política, destacando el efecto escalofriante que tales acciones pueden tener sobre la libertad de expresión. Los cargos legales contra la doctora Gold fueron severos, incluyendo un cargo de delito grave que podría haber resultado en una larga sentencia de prisión. Ante la perspectiva de perder sus licencias médica y legal, finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad por un cargo menor de entrada ilegal. Esta decisión no se tomó a la ligera, ya que representaba un compromiso significativo de sus principios, pero las posibles consecuencias de luchar contra los cargos eran demasiado grandes. El tiempo de la doctora Gold en prisión estuvo marcado por el aislamiento y la incertidumbre. Ella describe la experiencia de estar en confinamiento solitario durante 8 días, un castigo que encontró particularmente duro e innecesario. Durante este tiempo, se centró en mantener su resiliencia mental y prepararse para los desafíos que se avecinaban. La determinación de la doctora Gold de conectarse con otros reclusos y aprender sus historias se convirtió en una fuente de fortaleza para ella. Tras su liberación, la doctora Gold enfrentó la abrumadora tarea de reconstruir su vida y carrera. El estigma asociado con su arresto y condena planteó desafíos significativos, pero se mantuvo comprometida con su misión de abogar por la libertad médica y las libertades civiles. Las experiencias de la doctora Gold en prisión solo reforzaron su determinación de luchar contra lo que percibe como tiranía en el sistema de salud. Desde su liberación, la doctora Gold se ha convertido en una destacada defensora de la libertad médica a través de su organización, America's Frontline Doctors. Ella enfatiza la importancia de proteger los derechos individuales en las decisiones de salud, particularmente frente a los mandatos gubernamentales. El trabajo de la doctora Gold se centra en educar al público sobre sus derechos y los peligros potenciales del poder gubernamental descontrolado en la toma de decisiones médicas. La abogacía de la doctora Gold se extiende más allá del COVID-19, ya que busca abordar problemas más amplios relacionados con la tiranía médica y la erosión de las libertades civiles. Ella cree que las lecciones aprendidas durante la pandemia deben servir como un llamado de atención para que los estadounidenses permanezcan vigilantes en la protección de sus derechos. El compromiso de la doctora Gold con esta causa ha ganado un apoyo significativo de individuos que comparten sus preocupaciones sobre el exceso de poder del gobierno. La conversación toca las implicaciones a largo plazo de la pandemia de COVID-19 en la confianza pública en la atención médica. La doctora Gold expresa su preocupación de que la gestión de la pandemia ha erosionado la confianza entre pacientes y proveedores de atención médica. Ella argumenta que la difusión generalizada de desinformación y la politización de las decisiones médicas han creado un clima de escepticismo que podría tener efectos duraderos en la salud pública. La doctora Gold cree que reconstruir la confianza requerirá transparencia y responsabilidad por parte de las instituciones de salud. Ella aboga por un regreso a la medicina basada en evidencia y un compromiso con el diálogo abierto entre pacientes y proveedores. Las ideas de la doctora Gold destacan la necesidad de un cambio cultural dentro de la comunidad médica para restaurar la fe en el sistema de salud. De cara al futuro, la doctora Gold se centra en expandir sus esfuerzos de abogacía y continuar educando al público sobre la libertad médica. Ella imagina un futuro donde los individuos tengan la autonomía para tomar decisiones informadas sobre su atención médica sin temor a la interferencia del gobierno. La pasión de la doctora Gold por esta causa la impulsa a buscar nuevas oportunidades de divulgación y compromiso. Además de su trabajo de abogacía, la doctora Gold está comprometida a apoyar a otros profesionales de la salud que puedan enfrentar desafíos similares. Ella aspira a crear una red de individuos afines que puedan colaborar en iniciativas para proteger la libertad médica y las libertades civiles. La visión de la doctora Gold para el futuro es una de empoderamiento y resiliencia, ya que cree que la acción colectiva puede llevar a un cambio significativo.
La doctora Gold enfatiza la importancia de la comunidad en sus esfuerzos de abogacía. Ella cree que los individuos deben unirse para apoyarse mutuamente en la lucha por la libertad médica. Al fomentar un sentido de solidaridad entre los profesionales de la salud y los pacientes, la doctora Gold espera crear un movimiento poderoso que pueda desafiar el status quo. El sentido de comunidad se extiende más allá de solo los profesionales de la salud. La doctora Gold anima a individuos de todos los ámbitos de la vida a participar en la conversación sobre la libertad médica. Ella cree que todos tienen un papel que desempeñar en la defensa de sus derechos y en la rendición de cuentas de las instituciones. El llamado a la acción de la doctora Gold sirve como un recordatorio de que los esfuerzos colectivos pueden llevar a un cambio significativo. En conclusión, el viaje de la doctora Simone Gold es un testimonio del poder del coraje y la convicción frente a la adversidad. Sus experiencias durante la pandemia de COVID-19 y los disturbios del Capitolio del 6 de enero la han convertido en una apasionada defensora de la libertad médica y las libertades civiles. La historia de la doctora Gold sirve como un recordatorio de la importancia de hablar la verdad al poder y defender los derechos individuales. Al concluir la conversación, la doctora Gold anima a los oyentes a permanecer vigilantes y comprometidos en la lucha por la libertad médica. Ella cree que el futuro de la atención médica depende de los esfuerzos colectivos de individuos dispuestos a desafiar el status quo y abogar por sus derechos.